tener al hermano David Sedaka con nosotros. David ha servido a lo largo de muchísimos años, no tantos en realidad, en un ministerio que se llama el Ministerio del Pueblo Elegido, Chosen People Ministries. Y él vive en Nueva York desde hace muchos años, ha ido y venido, pero actualmente está sirviendo en este ministerio con varios cientos de misioneros al pueblo de Israel, de manera que tenemos a un líder experto en el campo de misión al pueblo judío. Nosotros vivimos en un barrio característico muy especial. José nos decía que fue, en algún sentido, sigue siendo toda la vida mi barrio de origen, así que es un privilegio. David, adelante, queremos orar para que traiga la palabra del Señor a nuestro corazón, a nuestra mente y podamos crecer. ¿Les parece encomendarnos entonces al Señor? Señor, utiliza a David ahora al presentar tu palabra. Gracias por él, gracias por su esposa Julia, gracias por el ministerio especial en el pueblo judío. Gracias, Señor, por tenerla en esta mañana aquí. Cuídale para que él sienta que tu gracia, tu amor, tu palabra fluye por medio de él. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Tomás. Nuevamente, gracias por recibirme. Cada vez que subo a este púlpito trae tremendos recuerdos. Mi papá, que fue bautizado y se casó en esta iglesia, decía siempre, ¿se acuerdan del pastor Víctor Sedaka? Decía siempre, David, tener respeto del púlpito. Yo sirvo como vicepresidente ejecutivo de Chosen People Ministries, que por la gracia de Dios es el ministerio de los judíos más grande que hay en el mundo y más antiguo, en funcionamiento continuo de hace 135 años, y tenemos más de 400 misioneros en todo el mundo, full time, y otros 300 misioneros part-time. Yo tengo la supervisión espiritual del ministerio, estoy a cargo de los misioneros, y mi esposa Julia es la gerente general de la corporación, o sea, ella es mi jefa. Ella es la que manda. Y fue cómico porque estaba todos los días a la mañana aquí, estamos parando en la sede de nuestra misión, acá de Billinghurst. Mi esposa se vestía de aquí para arriba, encendía la cámara y estaba manejando toda la oficina de Nueva York desde aquí, a través del internet y la cámara y video. Así que se nos permite viajar. Una de las cosas que estamos haciendo es establecer, nuestro propósito es poder colocar un misionero, o por lo menos un misionero por cada 50.000 judíos que hay en el mundo. Todavía nos faltan mucho. Y una de las cosas que hacemos, uno de los trabajos míos, es visitar nuevos lugares, sostener las obras que se están haciendo, y por la gracia del Señor también se me ha concedido que sea profesor universitario, profesor de seminario, y el privilegio más grande que tengo, y lo digo para la gloria del Señor, es que hace 5 años he sido nombrado profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está considerada entre las 10 universidades más grandes que hay en el mundo, más importantes del mundo, y el número 1 en el mundo de la arqueología bíblica. Y yo soy lo que se llama visiting scholar. ¿Cómo se traduce eso? Profesor visitante permanente de arqueología bíblica en Israel, lo cual para mí es un honor tremendo. Y comenzando desde el decano del Departamento de Arqueología Bíblica, pasando por el curador de los rollos del Mar Muerto y el director del Museo de Israel, todos son argentinos. Todos son judíos que emigraron allá. Así que decimos que el Departamento de Psicología, Antropología y Arqueología de Israel está copado por la mafia argentina. Por supuesto, algunos son de Boca, somos de River, tenemos algunos de Talleres de Córdoba, tenemos cordobeses. Así que se imagina qué lindo cuando voy. Yo voy a Israel cada mes y medio. Estoy viajando allí y cuando voy a nuevos lugares, ahora comenzamos una obra misionera nueva en Finlandia. Y cuando yo voy a comenzar una nueva obra, una de las cosas que me preocupo por formar es que haya un comité ejecutivo nacional
para que ayude a llevar adelante esa obra. Y cuando yo busco miembros para ser parte de este comité nacional, ya que en Argentina tenemos a José Abadi, que fue el presidente de nuestra comisión argentina, el doctor Tinao también fue presidente, siempre buscamos personas calificadas en sus distintos ramos. Yo creo que es lo correcto cuando lo hago así, ¿cierto? Sin embargo, Jesús se equivocó. Si yo hubiera sido a quien el Señor Jesús hubiera consultado, yo le hubiera dicho que estaba equivocado. Porque en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, leemos lo siguiente. Y pueden dejar su manito en... Dice, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, y la región de Cesarea de Filipo, los que han estado en Israel, donde vamos Bañas, y el hermano José Lewin vivió en Galilea por ¿cuántos años? Por 12 años, conoce muy bien. Para ir a la zona de Bañas hay que subir por una montaña y es un viaje largo. Jesús toma a los discípulos y los lleva a un retiro espiritual. A mí con auto me lleva 1 hora llegar hasta allá. No sé cuántos días habrá tomado Jesús de ir desde Capernaum hasta... Pero los lleva a los discípulos allí. ¿Por qué? Porque en ese lugar, si ustedes los que han tenido oportunidad de ir a Bañas, Cesarea de Filipo en la Biblia, es un lugar donde los romanos tenían templos, los griegos tenían templos, los persas tenían templos antiguos, mucho más antiguos que de la época de Jesús. Y frente a todos esos, como siendo testigo de todas las religiones del mundo, Jesús les dice a los discípulos, ustedes estuvieron conmigo por 3 años, ¿qué dice la gente que yo soy? Y bueno, algunos creen que eres Juan el Bautista, o otros que eran Elías, o uno de los profetas, pero me dicen, no, ustedes que están con nosotros, ¿quién me dicen que soy? Y respondiendo Jesús, Pedro, dice aquí, veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno de ellos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús y dijo, Simón Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto que Jesús dice, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él le dice, pará, Jesús. Pero, ¿sabes quién es Pedro? ¿Tú lo conoces a Pedro? Pero no tiene educación, es un pescador. Señor, si tú tienes la intención de reconstruir tu reino, de establecer tu reino, esta no es la persona indicada. Tiene un carácter que ya lo conocemos. Es muy rápido para hablar. Y yo creo que en esta mañana nosotros nos fijemos si Jesús se equivocó o no se equivocó cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, Petras, y sobre esta Petras, tu fe, tu fundamento, edificaré mi iglesia. Si un hijo mío viene, ahora ya están todos casados y con hijos, si viene de la escuela secundaria y se saca buena nota, digo, te voy a comprar una Ferrari porque no le puedo comprar una bicicleta, ¿qué le voy a comprar una Ferrari? Pero a veces estamos entusiasmados y nos llevamos. Y yo si hubiera estado ahí, yo no estaba ahí, Jesús no me tomó como consultor, hubiera sido mejor si me hubiera tomado como consultor, pero no lo hizo. Entusiasmado por la respuesta que le dice Pedro, tú eres Pedro, tú eres el Mesías. Y para que un judío diga, tú eres el Mesías, lleva un tremendo paso de fe. Y Jesús en todo entusiasmado dice, tú eres Pedro y sobre tú yo le hubiera dicho, Señor, no, te estás equivocando. 5 segundos más tarde, Jesús está equivocado y me da la razón a mí. Porque
Entonces, dice, mandó a los, versículo 20, capítulo 16, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el mismo Pedro, que hace 5 segundos confesó que era el Mesías, y Jesús en su llamado dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia, le dice, Señor, no, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, a quien 5 segundos antes le dijo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí encontramos la primera falla, voy a mencionar 3 o 4 fallitas de Pedro que me darían la razón que Jesús estuvo equivocado al nombrarlo como el líder de su iglesia. La primera cosa es que aquí, ¿cuál es el error de Pedro? Pedro lo amaba a Jesús, pero Pedro tenía su propia agenda. Y en la agenda que tenía Pedro para Jesús, no entraba la muerte ni el rechazo. Y entonces el Señor Jesús le tiene que decir, quítate de mí porque no tienes en mente las cosas celestiales. Tú no conoces mi plan y quieres poner en lugar tu plan. Agradezco tu plan, pero cuidado, esto no es lo que tengo planeado. Se dan cuenta que estoy parafraseando, pero esto es lo que realmente dice. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos el mismo pecado que comete Pedro? Pedro tenía la mejor intención. ¿Y qué le dice? Señor, no vas a ir. ¿Tú crees que tienes que ir a Jerusalén y morir en la cruz? No, yo no voy a permitir que te pase. Yo tengo mejores planes para ti. ¿Y cuántas veces en nuestro llamado a servir al Señor, nuestra visión entorpece la visión del Señor? Y aquí el pecado de Pedro, ¿cuál es? No poder identificarse con la visión del Señor. Él creía que su visión era mejor. Él pensaba que él tenía mejores planes. Y si nosotros vamos a ser parte del reino del Señor, si vamos a ser sus discípulos, si vamos a trabajar en su obra, cuidado, que nuestros planes sean sus planes, que nuestra agenda sea su agenda, que no sirvamos de tropiezo, sino que sirvamos de ayuda. Y voy a mostrar otro incidente. Si tienen sus Biblias, fíjense unos capítulos antes. Capítulo 14, Pedro. Jesús está desarrollando su ministerio alrededor del lago Kineret, mal llamado el mar de Galilea, pero así lo conocemos, así que le seguimos llamando por ese nombre. Enseguida, le digo el capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién otro? Pedro. Y diciendo, si tú eres quien dice ser, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le respondió, no seas tonto, tú no eres el Hijo de Dios, tú no puedes caminar sobre el mar. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Wow. Pedro era pescador, él vivía ahí.
había andado en el mar toda su vida y una cosa bien sabía, que no podía andar sobre el mar. Que él se sentía seguro mientras estaba dentro de la barca, porque no sé si sabía nadar o no sabía nadar, pero dentro de la barca se sentía seguro. Lo más curioso es que cuando Jesús le responde, no le responde diciendo, no, Pedro, tú no lo puedes hacer porque yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que tengo la capacidad de poder hacer aquello que físicamente es imposible. ¿Qué le dijo Jesús? Simplemente, ven. Y Pedro, dejando la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá que encontramos otra vez que Pedro responde al Señor con la respuesta clara. Sí, le voy a obedecer. Bajo de la barca y voy caminando a Jesús. Mientras los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús, él podía hacer lo que humanamente sabía que él no podía hacer. ¿No suena familiar eso? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos pide que dejemos nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, nuestra barca? Sea nuestro trabajo, nuestro empleo, esa es nuestra barca espiritual. Sea nuestra familia, es nuestra barca. Y a veces el Señor nos está diciendo, no, soy yo, y yo te llamo que vengas a mí y que hagas lo que humanamente es imposible, pero mientras tus ojos estén fijos en mí, tú podrás hacer lo que humanamente no es posible. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho de nosotros y con nosotros lo que humanamente no podíamos hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos levantó de un lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca cuando estábamos caídos? Cuando nadie, cuando ninguno. Y el Señor dijo, ven, Señor, es imposible, ¿cómo puedo ir a ti? Tengo todo este bagaje humano de mi pecado, mi pasado. No, Jesús nos dice, no te estoy preguntando si sabes nadar o no. Lo que te estoy diciendo es que dejes la barca y vengas a mí. Y mientras Pedro puso los ojos en Jesús, él pudo hacer lo que humanamente era imposible. ¿Pero qué pasó? Dudó. Y se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto. No, yo no soy Jesús. Y comenzó a hundirse. Entonces el Señor dice, poca fe. Qué poca fe que has tenido. ¿Por qué dudaste? Dudas. Qué tremendas son las dudas, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido dudas? Que levante la mano. Si dice que no ha tenido dudas, es un mentiroso y hable conmigo más tarde porque se tiene que arrepentir. Todos dudamos. Incluso dudamos en nuestra fe. Y cuando yo era un estudiante universitario, estaba estudiando en la Universidad de Harvard, psicología, tenía muchísimas dudas sobre mi fe. Pero di un paso de fe, que en el momento más crítico de mi vida, y me aferré al Señor a pesar de mis dudas. Y mi vida cambió. Todos tenemos dudas. Y no es pecado dudar, porque dudar es parte de nuestra naturaleza. Lo que el Señor nos pide es, no importa si dudas, igual, sígueme. No, lo que es equivocado es actuar en base a las dudas. Aquí es lo que el Señor le está diciendo y te está diciendo a ti y a mí. Dejamos el lugar, nuestra zona de confort y vayamos a hacer lo que el Señor nos pide, aunque nos parezca imposible. No, yo no puedo hacer tal cosa. Si el Señor te pide que lo hagas, Él te ayudará a hacerlo. Pero el tiempo pasa y quiero mencionar algunas otras cosas. Voy a saltear algunas cosas porque el tiempo apremia, pero quiero que hace pocos días atrás celebramos la Pascua judía. Yo me acuerdo años atrás, quizás el hermano Pulis se acuerda, cuando atrás hicimos la ceremonia de la Pascua judía y
hicimos la cena, ¿verdad? Con todo el ritual. No sé cuántos alguna vez han estado en un seder de la Pascua judía. ¿Algunos han estado? Muchos. Muchos lo conocemos de memoria, son los 13 pasos famosos. Pero acá pasa algo importante. Dice que cuando el Señor está celebrando la Pascua, les dice a los discípulos que lo iban a dejar. Llega su momento final, terminan la celebración de la Pascua, van a Getsemaní, oran, van al Monte de los Olivos. Y en el capítulo 26, versículo 31 dice, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré a Galilea y iré a vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cuál es el problema de Pedro acá? Se creía mucho. Tenía mucho en su... Se quería hacer demasiado y estaba confiando en su propia fuerza. El Señor Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y seguimos viendo cómo Pedro es el primero en hablar y a veces se equivoca. Acá el Señor le dice, voy a resucitar, pero nadie entendió esa parte. Solo se fijaron en la persecución y la muerte, pero Jesús dice, voy a resucitar. Pero esa parte no la captaron. Se quedaron fijados en que iba a morir y no entendieron lo de su resurrección, porque si entendían lo de su resurrección, no hubieran actuado de esa manera. Vienen y ahí lo toman prisionero. Y nos dice el pasaje que Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Leo el versículo 69 del mismo capítulo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. El mismo que dice, si es necesario morir por ti, acá está diciendo, yo no lo conozco a este Jesús. ¿Qué dice? Y saliendo a la puerta lo vio otra vez y dice, tú hablas con acento correntino, eres de Corriente. Acá dice, tú eres Galileo, porque Galileo tiene una forma especial de hablar. No pueden pronunciar ciertas letras, entonces nos damos cuenta que es de Galilea. Dice, no, tú hablas como Jesús, no eres Galileo, tú estabas con Jesús. No, yo no estaba con Jesús. Y lo niega. Y la palabra aquí, negar, la tercera vez, no, acá tengo al hermano Mackey que sabe de griego más que yo. La palabra griega acá es casi maldecir el nombre de Jesús. La tercera vez dice, no lo conozco. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro entonces se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Cuando vienen a tomar a Jesús prisionero, Pedro quiere salir a defender. Y dice aquí en el capítulo 26, versículo 50, cuando lo traiciona Judas y en el monte Getsemaní, Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, y en los otros evangelios nos dice que era Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá la Escritura? Acá vemos otra vez Pedro en todo su entusiasmo queriendo defender a Jesús.
Y yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes han observado el ritual de la Pascua judía? ¿Se acuerdan los pasos de la hierba? ¿En qué parte de la celebración de la Pascua, y acá tengo el rabino Lewin, en qué parte del Seder de Pesaj dice que tenemos que llevar una espada escondida? La gran pregunta me digo, ¿qué estaba haciendo Pedro con una espada? ¿Acaso Jesús les dijo, necesito que vengas a defenderme? Pedro se entusiasma y el Señor le dice, guárdate tu espada. No necesito gente que me defienda con espadas humanas, porque yo, si quiero, puedo pedir al cielo, al Padre, y va a enviar legiones de ángeles. El problema de Pedro es que él quiso solucionar problemas espirituales con armas materiales. La muerte de Cristo en la cruz no es un accidente de la historia. Es el cumplimiento del plan de Dios. Dice que fue designado antes de la creación del mundo, que iba a padecer por nosotros, morir en la cruz del Calvario, y a través de su sangre nosotros vamos a ser salvos. Eso es un principio espiritual. Y Pedro quiso defenderlo. ¿Con qué? Con una espada. Él se pone afuera esta espada. Y mi pregunta es, hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuidado, no traigamos una espada escondida. Las cosas del Señor las manejamos con las armas del Señor. El chismerío, afuera. La rencilla, afuera. Dejemos las armas afuera, porque la obra del Señor la vamos a ganar por las armas espirituales que nos dé el Señor. Y yo, si hubiera estado ahí en el patio cuando finalmente Pedro llora amargamente y Jesús lo mira, ¿se imaginan? Hubiera sido, como decimos en inglés, me hubiera gustado ser una mosca en la pared para ver la cara de Pedro cuando él lo niega a Jesús y Jesús lo mira, no le dice nada, lo mira. Jesús ya es prisionero. Dice que fue amargamente, lloró. Él habrá pensado, me acuerdo aquel momento cuando hace 3 años atrás yo dije que era el Mesías y él puso su confianza en mí. Y miren qué terminó, traicionándolo a Jesús. Jesús tenía confianza en mí y yo lo defraudé. Si yo hubiera estado ahí, le digo, Jesús, si me hubieras escuchado, te hubieras ahorrado todos estos problemas. Porque yo te hubiera dicho en aquel momento, no, Pedro no era la persona adecuada para formar tu iglesia. Pero esta no es la historia final. La historia termina, vamos aquí al final, al Evangelio de Juan, donde encontramos un hecho muy interesante. Jesús ha resucitado, está con los discípulos, está enseñándoles. Quisiera saber, no tenemos nosotros aquí el relato de lo que Jesús les enseñó a los discípulos después de su resurrección. Jesús se aparece con ellos. Los discípulos ya no saben qué hacer, porque al Mesías lo han crucificado. El Mesías que ya no es el Mesías que nosotros conocíamos, estamos con él. Ahora es un Mesías glorificado. ¿Qué hacemos nosotros? Ellos vamos a pescar, vamos al viejo, a nuestro... No sabemos qué hacer. Entonces, antes de darle la instrucción final, Jesús se aparece con ellos y el relato es de la pesca milagrosa, pero lo más importante es el diálogo que tiene Jesús con Pedro. Y con esto vamos a terminar, porque aquí vemos el final. Pedro pudo haber caído en la pila de las personas olvidadas,
pero no lo es. Cuando están ahí, cuando el Señor resucita, les dice a las mujeres, díganle a mis discípulos y a Pedro, lo menciono por nombre, y a Pedro, que quiero hablar con ellos. Pero dice, aquí se me viene el problema. Entonces se acerca ahí. Cuando hubo comido, Jesús está con ellos, los discípulos saben qué hacer, les pide comida, comen comida. Jesús les dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esto no está aquí, pero imagino que Pedro le diría, Señor, ¿de qué sirve eso ahora? Tú pusiste, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en Cesarea? Y yo dije, tú eres el Mesías, y tú dijiste, sobre ti, y yo te fallé acá, te fallé allá, te quise defender con una espada, cuando Dios quise hacer, hablaba demasiado rápido, yo dije que iba a morir por ti, te negué 3 veces, al Señor, si me vas a echar, échame, pero no me abras más la herida, ya estoy dolorido suficiente, no me preguntes si te amo, ¿de qué sirve eso ahora? Y estoy parafraseando esto porque lo que tenemos que entender en nuestro idioma. Dice, Pedro, vos no estás escuchando lo que te pregunto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pero ¿recuerdas cuando yo estaba caminando sobre el mar y dudé y tú me dijiste, hombre de poca fe? No, Pedro, perdóname, Pedro, vos no estás escuchando. ¿Estás bien del oído? Lo que yo te estoy preguntando es si me amas. Y dice, sí, Señor, pero hasta delante de los hombres, hasta casi maldije tu nombre cuando te llevaron preso. Y entonces el Señor no le dice esto, pero imagino que estaba así, se dice, Pedro, lo que tú no sabes es cuando yo te llamé, yo sabía que me ibas a fallar. Yo conocía tus debilidades, yo conocía tu carácter. Yo conocía tus flaquezas. Tú te creías un hombre fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó con tu fortaleza? Señor, no me lo eches en cara. Sino, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pero no peros. Lo único que quiero saber es si me amas. Sí, pero no, ahora ya estás listo. Ahora estás listo para apacentar a mis ovejas. Porque ahora tú no vas a confiar en tu capacidad, en tus planes, en tus ideas, en tu espada. Ahora, en tu debilidad, encontrarás mi fortaleza. Y la iglesia va a ser edificada no por hombres de cualidades excepcionales, sino hombres simples como tú y como yo. A quien el Señor, por su gracia, a pesar de que tantas veces le hemos fallado, porque si yo me pongo a contar aquí las veces que le he fallado al Señor, no me alcanzarían las 800 páginas de este libro para decirles cuántas veces le he fallado al Señor. Y no quiero ser el único que le he fallado al Señor más de una vez. ¿Cierto? Pero el Señor le dice, yo sé que me vas a fallar, porque en tu debilidad vas a encontrar mi fortaleza. Pedro pasó a ser la roca, el pilar de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque ahora su fe, su fortaleza no estaba en lo que él podía hacer, ahora estaba confiado en el poder del Cristo resucitado. Y la iglesia del Señor va a ser levantada por hombres como tú y como yo, no llamados porque tenemos cualidades excepcionales, sino porque tenemos un Señor excepcional. Y muchas veces, quizás, el pastor McKay te ha preguntado, ¿podés servir en tal comisión? Y dije, sí, y le dije después de que sí, después le fallé y no fue nunca. Cuando me invitaron a tal reunión, yo dije que sí, que iba a ir, después busqué excusas para no ir. ¿Cuántas veces le estamos fallando al Señor? Lo importante es que le amemos y encontremos nuestra fortaleza. El Señor no busca hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres que reconociendo nuestra debilidad
encontramos nuestra fortaleza en Él. No estoy hablando que no debemos ser educados y prepararnos. No, eso no es lo que digo. Porque Pablo también fue llamado al ministerio y eran unas personas más educadas y mejor preparación académica que había en su tiempo. Lo importante no es lo que hemos hecho, sino lo que podemos hacer. Y hoy en esta mañana el Señor te está diciendo: Juan, Pedro, Esther, Miriam, ¿me amas? Sí, pero no, tú lo entiendes. Vuelvo a repetirte: Juan, Pedro, Miriam, Rosita, Estela, ¿me amas? Sí, pero no entienden. Juan, Pedro, Rosita, Esther, ¿me amas? Sí te amo. Apacienta mis ovejas. Amén.